Bueno, pues como mencionó Anitza, mi nombre es José Javier Morales Benítez, yo soy bibliotecario en el GRIC y esta presentación se titula RDM Basics, Protecting and Sharing Your Research Story with Data Management Best Practices. ¿Ok? Si ven esa abreviatura, RDM, sepan que pues, es la abreviatura que se usa comúnmente para lo que sería Research Data Management o gestión de datos investigativos. ¿Ok? Eh, Vamos a discutir bien rapidito cuáles son algunos de los temas principales de esta presentación. Primero, vamos a hablar sobre la importancia de la gestión de datos investigativos y sobre por qué este es un tema que debemos tener presente. ¿Ok? Vamos a hablar también de lo que son los Data Management Plans o DMPs, como los conocen frecuentemente, que son los planes de gestión de datos investigativos. Este tema tal vez va a ser el más importante de esta presentación porque es un tema súper importante para lo que sería el desarrollo de propuestas para obtener fondos externos y sabemos que obtener esos fondos externos es bien importante para poder llevar a cabo los proyectos de investigación que nos interesan. ¿Ok? Y las agencias que proveen fondos para la investigación frecuentemente exigen que la persona investigadora someta un DMP como parte de su propuesta. ¿Ok? El tercer punto tiene que ver con la organización y el nombrado de archivos y estos son simplemente algunas recomendaciones que podemos tener presentes que ayudan mucho a trabajar con los datos y con los archivos de manera más efectiva. El cuarto punto tiene que ver con proteger nuestros datos y evitar pérdidas. Y el último punto que vamos a ver tiene que ver con la preservación y diseminación de datos de investigación. Y nuevamente esto está bien vinculado a los requisitos de las agencias financiadoras que frecuentemente requieren que los datos investigativos se preserven y se compartan para que puedan ser reexaminados o reutilizados en investigaciones futuras. Realmente eso es un tema que el gobierno federal, por ejemplo, le está dando mucho énfasis y hace poco salió un memorando indicando que las agencias deben actualizar sus políticas relacionadas a los datos para que los datos salgan a disposición del público y estén disponibles en acceso abierto lo antes posible. ¿Ok? Así que, en resumen, el objetivo de esta presentación es que les ayude primero a organizar su proceso investigativo, también a cumplir con los requisitos de las agencias financiadoras que estén subvencionando sus proyectos y tener una idea más clara sobre lo que constituye lo que llaman en inglés el data sharing, que es ese acto de compartir y diseminar los datos de la investigación y al hacer eso uno se asegura de que lo que sería la historia, ¿verdad?, del proceso investigativo de uno queda disponible para futuras personas investigadoras que los quieran examinar. Y bueno, esto es una pregunta justa. ¿Por qué los bibliotecarios ofrecen instrucción sobre lo que sería gestión de datos investigativos? Y es normal hacerse esa pregunta porque realmente el trabajo con datos en distintas disciplinas a menudo es bien especializado, ¿verdad? Y bueno, asume formas que van más allá del expertise que podamos tener las personas que trabajamos en la biblioteca. Pero esto sería una explicación breve de por qué los bibliotecarios pueden dar este tipo de instrucción sobre gestión de datos investigativos. Primero, las bibliotecas crean sistemas para organizar cantidades grandes de información de manera que faciliten la identificación y la recuperación de ítems específicos. ¿Ok? Si lo pensamos, eso es lo que es una biblioteca. Además de albergar los recursos físicos, la biblioteca se define por los sistemas de organización que permiten a la persona investigadora localizar la información que les resulte relevante con facilidad.
¿Ok? Y esto se ve, por ejemplo, en las bases de datos que provee la biblioteca, que tienen una serie de características que ayudan a enfocar ese proceso investigativo y a localizar las fuentes de información que son más relevantes para uno. ¿Ok? El segundo punto nos dice que las personas investigadoras pueden aplicar métodos similares para lograr una mejor organización que facilite el acceso a archivos específicos. Así que de nuevo se trata de mejorar la eficiencia y evitar pérdidas de tiempo innecesarias. ¿Ok? Y eso también es bien importante para facilitar el trabajo colaborativo, ¿verdad? A veces cuando trabajamos en colaboración con otras personas hay muchos aspectos bien positivos, pero también a veces tenemos maneras diferentes de hacer las cosas y es bien importante establecer como unas pautas de organización para que ese proyecto colaborativo pueda correr de la manera más eficiente posible. Y por último, eh, el tercer punto nos dice que los conjuntos de datos bien organizados, los datasets bien organizados y bien documentados, son más fáciles de comprender, lo cual es bueno al momento de compartirlos y facilita su reutilización. Aquí entra el elemento de la descripción y el acceso, que es un tema, de nuevo, fundamental para las personas que trabajamos en bibliotecas. Y el que un conjunto de datos sea accesible no solo tiene que ver con que la gente lo pueda localizar, sino también con que las personas puedan saber de qué se trata el estudio y puedan entender los distintos archivos que comprenden ese dataset. ¿Ok? Y al final, hacer que tus datos sean más accesibles puede fomentar la reutilización de los mismos y incluso llevar a citas de tu trabajo, porque al igual que pasa con los artículos, pues los conjuntos de datos, cuando ya están publicados, que se le puede, por ejemplo, asignar un DOI, también son un producto que puede generar citas de otros investigadores. Y este punto es bien importante. Las mejores prácticas de gestión de datos investigativos que vamos a cubrir en el taller de hoy son lo que llaman en inglés discipline agnostic, ¿verdad? Que quiere decir básicamente que se pueden aplicar por personas investigadoras en cualquier campo de estudio para manejar y preparar sus datos para compartirlos eventualmente. Y bueno, vamos a profundizar un poquito sobre por qué es importante la gestión de datos investigativos. Perdón, y primero que nada podemos preguntarnos, ¿qué entendemos por datos de investigación? Y lo que se entiende por datos puede variar mucho de una disciplina a otra, ¿verdad? Pueden ser conteos o medidas de muchísimas clases diferentes, puede ser información demográfica, pueden ser respuestas a cuestionarios, respuestas a entrevistas, etcétera. ¿Ok? Pueden ser datos numéricos, textuales, etcétera. Así que realmente hay muchísima variedad. Pero una forma de resumir lo que son datos de investigación sería decir que incluyen cualquier cosa que sea necesaria para llevar a cabo tu proyecto investigativo exitosamente y para validar tus hallazgos y conclusiones. ¿Ok? Así que eso es un buen criterio que podemos aplicar y cualquier cosa que caiga dentro de esa definición, queremos asegurarnos de que no se pierda. ¿Ok? Y eso nos lleva a esta cita y yo baso mucho del contenido de esta presentación en las ideas y escritos de Christine Briney, sobre todo las que se presentan en el libro Data Management for Researchers. ¿Ok? Y esta es una cita de ese libro y nos dice, Data, like all other things in this universe, follows the second law of thermodynamics and will tend toward chaos if not occasionally provided with energy. ¿Ok? Y para mí, pues, esta cita es bien chévere porque más o menos comunica la idea de que la gestión de datos investigativos tiene que ver con la aplicación de acciones que son mayormente acciones pequeñas, pero que hay que aplicarlas de manera consistente. Y si no llevamos a cabo esas acciones y asumimos una actitud pasiva y simplemente pues vamos acumulando y acumulando archivos de datos sin preocuparnos por la manera en que los organizamos, de momento nos podemos encontrar con una situación caótica que va a dificultar mucho nuestro trabajo.
Y bueno, aquí hay algunas citas adicionales de un artículo de Christine Briney que también más o menos resumen la importancia de la gestión de datos investigativos. Primero nos dice, researchers regularly lose data, ¿verdad? Las personas investigadoras con frecuencia pierden datos, ¿ok? Así que no es algo poco frecuente y puede darse por muchas razones. Por ejemplo, fallas del equipo, archivos digitales corruptos, robo, desastres naturales, la obsolescencia tecnológica también puede ser una manera de perder datos investigativos. Y, y también puede ser que simplemente luego de algún tiempo, una persona que llevó a cabo un estudio y generó datos no encuentre sus datos. Y bueno, esos datos se perdieron para efectos de poder compartirlos para otras investigaciones, ¿verdad? Si alguien fuera a realizar un estudio similar, esa persona tendría que repetir esa recopilación de datos y esto puede ser costoso en términos de tiempo, de esfuerzo y también de dinero. Así que si esos datos se hubieran preservado apropiadamente, se podrían reutilizar. Briney también nos dice, voy a leer la segunda cita, aún cuando las personas investigadoras todavía tienen acceso a esos datos, a veces se pasa mucho tiempo, ¿verdad? Se invierten muchas horas tratando de localizar archivos de datos específicos en una computadora y luego tratando de entender, de comprender esos datos. ¿Ok? Y eso puede pasar, por ejemplo, cuando uno revisita datos con los cuales uno trabajó años antes. Y esto tiene que ver con lo que sería la falta de organización y también la falta de documentación del proceso investigativo que también puede llevar a pérdidas de tiempo y esfuerzo. Y la tercera cita nos dice, well-managed data is a benefit to any researcher as it requires less digging to find, less effort to understand, and less processing to prepare for collaboration, reuse, and sharing. ¿Okay? Así que, en fin, todo esto de la gestión de datos investigativos se trata de eficiencia, de evitar dificultades innecesarias y facilitar el que se puedan compartir los datos investigativos con otras personas que componen también la comunidad científica. Así que para resumir y cerrar este tema inicial, algunos de los beneficios de la gestión de datos investigativos son que ayudan a prevenir la pérdida de datos. También podemos localizar archivos de datos específicos de manera más rápida y con mayor facilidad. Los conjuntos de datos van a ser más fáciles de entender y se facilita el que se diseminen y se compartan esos datos y que los mismos se reutilicen. Y como mencionamos, pues gran parte de la gestión de datos se basa en la aplicación consistente de acciones pequeñas. ¿Ok? Así que vamos a entrar en este tema de lo que son los planes de gestión de datos, que nuevamente muchas veces lo llamamos por sus siglas en inglés, los DMPs. Y si se llevan una cosa de esta presentación, yo creo que esta es de las más importantes. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio, les voy a compartir un enlace en el chat para que puedan participar de este ejercicio y me puedan decir más o menos cómo se sienten en cuanto a la preparación de un plan de manejo de datos. Voy a pegarlo aquí rapidito en el chat y ahí deben poder acceder al ejercicio. Así que vamos a activar aquí la pregunta para hacerlo un poquito más interactivo y díganme cuán confiados o confiadas se sienten en cuanto a sus habilidades para crear un plan de gestión de datos para una propuesta que estén sometiendo para obtener fondos externos. Perfecto, pero por lo menos la mayoría de las respuestas pues indican que todavía quizás no hay tanta familiaridad con este tema. Así que pues el material que vamos a presentar puede ser bien relevante. Quería mencionar, además de talleres como este, es bien bueno conversar con las personas
en su propia disciplina, ya sea profesores, estudiantes, etcétera, y preguntarles acerca de sus experiencias preparando este tipo de documentos. Eso siempre puede ser una ayuda tremenda, y especialmente dado la naturaleza especializada de los datos en muchas disciplinas. Pues vamos a empezar un poquito hablando de los planes de gestión de datos. Primero, es bien importante puntualizar que las acciones asociadas a una buena gestión de datos investigativos comienzan desde antes que se recopilen datos. Así que es bien importante ese elemento de la planificación y uno ir desarrollando una idea clara de qué datos uno va a tener y cómo uno va a trabajar con ellos. ¿Ok? Así que estos son algunos temas a considerar desde el principio. ¿Cuánta data o cuántos datos voy a generar? ¿Qué cantidad? ¿Cuáles van a ser los instrumentos de recolección que voy a utilizar, ¿verdad? Y instrumentos pueden ser instrumentos físicos o pueden ser también cuestionarios, por ejemplo. Cómo voy a organizar mis datos, si uno va a estar recopilando datos sensitivos, cómo uno protege esos datos y quién los va a poder ver, ¿verdad? Cuáles van a ser las medidas restrictivas que se van a aplicar para la protección adecuada de esos datos. También cómo voy a almacenar esos datos y mantenerlos seguros para prevenir pérdidas. Y por último, ¿qué pasa con esos datos una vez que el proyecto está completado? Y bueno, todos esos temas son los que uno aborda al momento de preparar un DMP. En un DMP, uno básicamente explica cómo uno va a manejar sus datos desde que los genera o los recolecta hasta el momento de su diseminación y su preservación. Y como mencionamos, a menudo las agencias que otorgan fondos requieren la preparación de un DMP como condición para financiar un proyecto. ¿Y por qué hacen esto las agencias? Pues tiene que ver con maximizar la inversión que se hace para subvencionar ese estudio, ¿verdad? Si una agencia financia una investigación, esa agencia va a querer que esos datos estén disponibles para investigaciones futuras, ya que pueden resultar sumamente útiles y eso evita la duplicación innecesaria de estudios o procesos investigativos. Y también el hecho de que esos datos se preserven y se hagan disponibles añade transparencia y confiabilidad a las investigaciones financiadas por la agencia. Y también hay que recordar que muchas de estas investigaciones, de las investigaciones que realizamos, bueno, todas las que se financian por agencias gubernamentales, pues están siendo financiadas por fondos públicos, ¿ok? Así que hay un interés también público en que los datos recopilados en esos procesos investigativos estén accesibles al público en general. Pues nada, bueno, el tener conocimiento de mejores prácticas de gestión de datos nos va a ayudar a poder redactar mejores DMPs y esto va a ayudar a que nos puede llevar a que nuestras propuestas sean más exitosas y tengamos mejores resultados en cuanto a obtener fondos externos, ¿verdad? Si sabemos más o menos qué quieren escuchar esas agencias financiadoras, qué quieren ver en ese plan de gestión de datos y estamos claros en el vocabulario que tenemos que utilizar, en los puntos que tenemos que cubrir, podemos crear unos planes más robustos y, de nuevo, tener mejor éxito consiguiendo fondos. ¿Ok? Y los DMPs se basan en lo que se conoce como el ciclo de vida de los datos. Al preparar un DMP, uno indica cómo va a gestionar sus datos en cada una de las etapas de ese ciclo de vida. ¿Ok? Cabe mencionar que este ciclo de vida de los datos no es algo rígido. ¿Ok? Y ustedes, si van a diferentes entidades que trabajan este tema de data management, ustedes van probablemente a ver el ciclo de vida de los datos presentados de manera diferente. ¿Ok? Existen diferentes modelos. Y de nuevo, es de esperarse, dada la gran diversidad que puede haber en lo que son datos investigativos, pero yo escogí presentar esta que es de Princeton Data Services, que se basa
en 7 etapas, que no necesariamente son lineales, ¿verdad? Pues puede haber solapamiento entre ellas o uno a veces puede tener que regresar al paso anterior. Y básicamente para resumirlo, arriba, aquí vemos la parte de la planificación, que la hablamos hace un ratito. Aquí sería todo lo que tiene que ver con la recolección de datos y los diferentes procesos que hay que aplicarle a esos datos para prepararlos para el análisis, que varían de disciplina en disciplina, pero muchas veces hay que organizar y limpiar esos datos. Luego vendría el proceso de análisis. Luego aquí tenemos el proceso de preservación, que ahí entran los diferentes repositorios disciplinarios que hay disponibles. Eh, Luego viene la etapa de compartir los resultados y aquí han incluido en el ciclo también ese descubrimiento y esa reutilización que los puede llevar a cabo, lo pueden llevar a cabo otras personas investigadoras que no están asociadas con ese estudio inicial. Así que en ese punto pues se cierra el ciclo y esos datos pueden continuar siendo reutilizados. Y estas son algunas recomendaciones relacionadas a la creación de DMPs. Primero, es bien importante que un plan de gestión de datos que uno desarrolle sea específico a las características del estudio que uno va a llevar a cabo y a los estándares del campo. ¿Okay? Uno debe tener cuidado con preparar un DMP que se sienta genérico, que se sienta que uno lo hizo medio por salir del paso, porque eso pues le puede restar posibilidades de que la propuesta sea exitosa. Así que siempre es importante atar los puntos de ese DMP con la naturaleza del estudio en particular. ¿Ok? También el DMP que uno prepare tiene que abordar los requisitos específicos que establece la agencia financiadora a la cual uno le está sometiendo la propuesta. Y también tiene que tener afinidad con reglas de gestión de datos que establezca la institución de uno o cualquier otra entidad reguladora aplicable, que pudiese ser, por ejemplo, un departamento del gobierno. Y finalmente, a veces las cosas no ocurren como se planificó originalmente, pero eso tampoco tiene que ser un problema mayor. Puede ser necesario a veces hacer algunos cambios al DMP durante el proceso. Lo importante es que en casos como estos es bien importante informar a la agencia financiadora y también a la institución de uno, específicamente a lo que sería el IRB, que aquí en Mayagüez es CIPSHI, y notificarle que uno está haciendo unos cambios en el proceso investigativo, específicamente en lo que tiene que ver con los datos, y obtener la aprobación para esos cambios. ¿Ok? Aquí yo les voy a estar compartiendo eh, estos slides, así que aquí les incluí algunos enlaces a información de agencias financiadoras que tienen que ver con DMPs, pero nos vamos a enfocar más en esta herramienta que se llama DMP Tool, que yo la mostré bien brevemente en un taller anterior este semestre, pero que es un recurso excelente precisamente para instruirse acerca de cuáles son los requisitos de diferentes agencias financiadoras en cuanto a la preparación de un plan de gestión de datos. ¿Ok? Pueden conseguir esa información y también pueden acceder a plantillas de DMPs para distintas agencias e incluso a diferentes planes que ya se han sometido a las agencias financiadoras. Así que tengo un enlace aquí en esta imagen, así que vamos a brincar a la plataforma y vamos a verla bien rapidito. ¿Ok? Tenemos aquí DMP Tool. Jackie, si estás por ahí y puedes pegar el enlace en el chat, te lo agradezco un montón. Así que vamos a ver la interfaz bien rapidito. Primero vamos a ir a este enlace que dice Funder Requirements. ¿Ok? Y esta es una manera bien buena de si vamos a decir que yo quiero someter una propuesta a NEH, al National Endowment for the Humanities. Yo puedo buscar la información ahí que tenga que ver con cómo se prepara un DMP específicamente
para esa agencia. Así que voy a buscar aquí y aquí nos sale información sobre esa agencia. Y vemos aquí diferentes columnas. En este caso hay solamente una fila en esta tablita. Pueden haber más. Tenemos aquí una columna que tiene que ver con enlace a esta agencia financiadora. ¿Ok? Así que vamos a ir ahí. Y esto lo que nos brinda es información sobre qué requiere el National Endowment for the Humanities que uno incluya en un plan de gestión de datos cuando uno va a someter una propuesta a esa entidad. Así que darle una lecturita rápida a este documento nos puede ayudar muchísimo a prepararnos para ese proceso. Por ejemplo, aquí nos dice Contents of Data Management Plan. No lo estoy pudiendo hacer highlight, pero nos habla, por ejemplo, de los tipos de datos que el proyecto va a generar, cómo se va a gestionar y mantener y cómo se van a mantener esos datos hasta el momento que se compartan, factores que puedan obstaculizar nuestras capacidades para manejar esos datos, etcétera. ¿Ok? Y también establece unas reglas en cuanto a tiempos de retención, formato y diseminación. ¿Ok? Quería darles una muestra rápido porque vamos a ver unos cuantos ejemplos. ¿Ok? Y entonces acá donde dice download, aquí puedo descargar este documento en Word, pero en vez de eso lo voy a abrir aquí en PDF y esto lo que me da es una plantilla de cómo preparar un DMP para esa agencia. Y aquí podemos ver las diferentes secciones que tendría ese DMP junto con algunos enlaces que nos pueden brindar información adicional. Por ejemplo, roles y responsabilidades. ¿Quién es la persona investigadora principal? ¿Qué roles van a estar asignados a qué personas en términos de gestionar esos datos? ¿Qué tipo de data se va a generar? De nuevo, periodos de retención, formatos y diseminación y almacenamiento y preservación. Así que todos esos son áreas que uno tiene que cubrir en un DMP para esa agencia. Entonces, vamos a cambiar de disciplina. Esta vez vamos a ver, vamos a buscar materials y podemos buscar documentación sobre ciencia de materiales. Nos fuimos bastante específicos, también podríamos haber hecho NSF y ven, ahí nos salen muchas más opciones porque estamos haciendo una búsqueda más amplia, ¿ok? Pero nos podemos ir específicos con ciencia de materiales y aquí tenemos algo bien similar en cuanto a estructura a lo que vimos con el National Endowment for the Humanities. Entonces, nuevamente tenemos aquí Funder Links, por ejemplo, vamos a abrir este que habla de consejos para los PIs, ¿verdad? Las personas investigadoras principales en los proyectos. ¿Ok? Y nos habla, nos brinda información sobre cuáles son las políticas de esta agencia de NSF, específicamente de este directorio de matemáticas y ciencia física y de esta división de Materials Research, ¿okay? Investigación de ciencia de materiales sobre qué debe incluir ese plan de gestión de datos. ¿Okay? Y podemos ver que aunque estábamos viendo humanidades hace un ratito, pero vamos a ver lo que se incluye aquí en ciencia de materiales, productos de la investigación, formatos de los datos y estándares, el acceso a los datos, cómo se van a compartir esos datos, ¿okay? Políticas para la reutilización y redistribución. ¿Okay? Así que, aunque son disciplinas eh, bien diferentes y en lo específico puede cambiar mucho el contenido de esos datos, vemos que más o menos en lo general eh, los puntos que hay que abordar en el plan de gestión de datos son más similares de lo que quizás esperaríamos. Ahora voy a abrir aquí una plantilla en PDF de lo que sería un plan de gestión de datos para
esta división. ¿Okay? Y nuevamente podemos ver aquí productos de investigación. ¿Okay? Nos dice aquí, describe los tipos de datos y los productos que se van a producir durante el proyecto. Formato de los datos. Nuevamente, nuestros planes para hacer que esos datos sean accesibles y que se puedan diseminar, y las políticas para la reutilización, la redistribución, etcétera. Que un tema que podemos incluir ahí sería, por ejemplo, una licencia Creative Commons de atribución que le fuéramos a aplicar a esos datos de investigación. ¿Ok? Así que eso es una miradita rápida a esa sección de Funder Requirements de DMP Tool, y les quería mencionar también que hay otra sección que es de DMPs públicos. Estos son planes de gestión de datos reales que han preparado otras personas investigadoras y las han compartido a través de esta plataforma y están disponibles para que otras personas las examinen. Por ejemplo, vamos a buscar agricultura ahora y tenemos aquí algunos planes que se han preparado, algunos planes de gestión de datos que se han preparado para proyectos en esa área. ¿Ok? Vamos a abrir uno para mirarlo rapidito. Y aquí podemos ver ese plan y lo podemos utilizar como un ejemplo para más o menos familiarizarnos con cuál sería el formato que espera la agencia para un plan de gestión de datos. Aquí tenemos que comienza con un abstract, hay información de copyright y de nuevo estamos viendo mucho de lo que ya hemos visto previamente. Los tipos de datos, el formato de los datos, almacenamiento y preservación, y cómo se van a compartir esos datos y cómo se va a dar acceso público. Así que, como ven, son tres disciplinas bien diferentes, pero hay unas ideas que se continúan repitiendo. Nada, yo espero que eso les haya dado por lo menos una introducción a DMP Tool. También yo les quería mencionar, en DMP Tool uno puede generar el plan desde la misma plataforma. Para eso tienen que crear una cuenta y entonces aquí en el GRIC hemos desarrollado una guía que se la estoy mostrando aquí en pantalla, una guía digital que tiene que ver con este tema de la gestión de datos de investigación. Y en esta pestaña que dice plan de gestión de datos, tenemos un video que explica cómo utilizar esa funcionalidad de DMP Tool y cómo uno puede generar un plan de gestión de datos desde la misma plataforma. Así que lo que voy a hacer es que voy a poner este video. Lo voy a abrir aquí en YouTube. Y entonces yo le di para que compartiera sonido, pero como quiera, para estar seguro, si me pueden confirmar si se escucha bien rapidito. Seleccionarla y le voy a dar Go. Sí, José, se escucha. Se escucha. Perfecto. Ok, pues lo voy a poner desde aquí. Voy a seleccionarla y le voy a dar Go. Y aquí ya aparecen mis credenciales. Aquí uno procede a autenticarse y le da el botón de Sign In. Luego de que uno ha realizado el Sign In como miembro del recinto de Mayagüez, uno puede proceder a crear un DMP. Como ven, yo he creado un par de DMPs de prueba aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear uno nuevo. Así que le doy a este botón azul que dice Create Plan. Y vamos a comenzar ingresando alguna información básica. Vamos a poner aquí el título del proyecto. Voy a marcar aquí a la derecha que esto es un proyecto de prueba. La entidad investigadora sería el recinto de Mayagüez. Y vamos a decir que la entidad financiadora es el Departamento de Agricultura. Selecciono y le doy Create Plan. Una vez le damos a Create Plan, vamos a llegar a esta pantalla y aquí vemos una serie de pestañas o tabs que nos sirven para ir creando el DMP. Aquí a la derecha hay una sección que dice Select Guidance y tengo este enlace que dice See the Full List, y al cliquearlo veo una lista de organizaciones de las cuales puedo escoger alguna. Esto lo que hace es que a medida que yo vaya creando mi DMP en la plataforma, voy a tener acceso a documentación provista por las organizaciones que haya escogido aquí sobre cómo crear un buen plan de gestión de datos.
Esa documentación me va a servir de referencia a medida que voy generando mi DMP. En este caso, voy a ir bajando y voy a escoger a MIT y voy a escoger a Oregon State University y cliqueo afuera. Y voy a darle Save. Bien importante, siempre que haga algo en la plataforma le voy a dar Save para asegurarme de no perder el trabajo. En esta pestaña que dice Collaborators, puedo añadir colaboradores a mi proyecto y lo haría ingresando su correo electrónico institucional en esta cajita que dice email y le puedo dar distintos privilegios. Entonces voy a subir a esta pestaña que dice Write Plan. Esta es probablemente la más importante y lo que voy a encontrar son secciones colapsables donde puedo ir ingresando el contenido de cada sección del DMP. Aquí voy a añadir texto a esta sección, le doy Save, la puedo colapsar y paso para la próxima. Y así voy completando cada sección del DMP. Si yo abro una sección y miro aquí a mano derecha, puedo encontrar la documentación de referencia provista por las organizaciones que yo seleccioné al principio. Aquí yo abrí la sección Data Sharing and Public Access. Si voy acá a la derecha y selecciono MIT, puedo acceder a documentación provista por MIT que está relacionada a esta sección del DMP. Voy aquí a la categoría de Data Sharing y le doy este enlace. Y aquí veo material de MIT relacionado a compartir datos investigativos. Voy a colapsar esta sección nuevamente y es bien importante lo que dice aquí. Aquí dice que esta estructura de secciones se basa en una plantilla preparada específicamente para el National Institute of Food and Agriculture del Departamento de Agricultura Federal. O sea que nuevamente no es una plantilla genérica, es una plantilla diseñada para ayudarte a cumplir con los requisitos de un programa específico. Luego de que usted haya completado todas las partes del DMP, tiene la opción de ir aquí a la pestaña de Download y bajar el documento a su máquina. Y aquí en la pestaña de Finalize /Publish va a encontrar opciones para publicar su DMP en la plataforma para que esté accesible a otras personas, ya sea en su institución o al público en general. Es importante mencionar que si usted va a esta pestaña que dice Request Feedback, usted puede solicitar que personal del GRIC revise su plan y le ofrezca sugerencias. Eso lo hace presionando este botón azul que dice Request Feedback. Bueno, pues eso básicamente, esa sección del video era la que les quería mostrar y que les explica cómo ustedes pueden crear un DMP desde la misma plataforma de DMP Tool. Y nuevamente estamos aquí disponibles en el GRIC por si necesitan asistencia con la creación de ese documento. Con mucho gusto les podemos asistir. Bueno, pues eso es lo que quería cubrir en cuanto a planes de gestión de datos. ¿Ok? Vamos a pasar entonces con lo que sería la documentación del proyecto investigativo y vamos a hablar un poquito de cuál es la importancia de esto, de documentar nuestro proceso y nuestros datos. Y este tema yo lo quiero vincular con lo que sería el contexto y la claridad. ¿Ok? Los datos crudos a menudo, pues, carecen de contexto, ¿verdad? Si uno simplemente ve un archivo de datos crudos, uno tal vez no sabe para qué propósito se recopilaron esos datos, cuándo se recopilaron, dónde se generaron, etcétera. Así que la información de contexto es lo que hace que un conjunto de datos sea más comprensible, ¿ok? Y podemos utilizar la documentación para suplir esa información de contexto que no tienen los datos crudos, ¿ok? Esa información puede ayudar, por ejemplo, a que otra persona pueda revisar y replicar el estudio que nosotros llevamos a cabo y nuevamente añade transparencia, ya que el proceso queda más detallado. Y estas son algunas cosas que podemos documentar en nuestro
proceso investigativo para darle contexto y claridad al conjunto de datos. Por ejemplo, cuál fue el procedimiento para recopilar datos, qué instrumentos se utilizaron, las condiciones, la fecha, las localizaciones, etcétera. Cuál fue el criterio para la selección de los sujetos de investigación, definiciones de terminología y abreviatura que uno encuentra en los archivos de datos, código o software que se utilizó, cuál fue el proceso para analizar esos datos, la estructura de organización de los archivos de datos, ¿verdad? La estructura de carpeta, unidades de medida, definición de código, si es un estudio cualitativo. Así que muchas cosas. Básicamente un buen estándar para guiarse es documentar todo lo que sea necesario, nuevamente para validar los hallazgos y las conclusiones y brindar suficiente documentación como para que una persona entienda el proceso que uno siguió y que incluso pueda replicar el estudio de uno. ¿Ok? Y eso es lo que se plantea aquí, ¿verdad? Nos dice, eh, provee suficiente documentación para que otros investigadores que no estén asociados a tu proyecto puedan entender el conjunto de datos en su totalidad al punto de que puedan reutilizar y replicar el estudio. Y la documentación también te ayuda a asegurarte de que estás siguiendo, de que estás cumpliendo con todo lo que estableciste en tu DMP y que estás nuevamente cumpliendo con todos los requisitos aplicables de cualquier agencia reguladora. ¿Ok? Y una manera bien común de documentar los conjuntos de datos es con esto que llaman los README files. Y un README file básicamente es un archivo que, como el archivo básicamente dice, léeme para que puedas entender lo que estás viendo. Cuando yo veo un conjunto de datos, quizás me siento un poquito perdido, pero cuando veo ese README file, ahí puedo ir y entonces eso me provee una explicación de qué es lo que yo estoy viendo. ¿Ok? Y este tipo de archivo, de README file, se puede crear a diferentes niveles. Por ejemplo, puede haber un README que brinde información sobre el proyecto entero. Por ejemplo, quién es el PI, quiénes son los KPIs, cuál es el propósito de la investigación. O puede haber un README que describe el contenido de una carpeta específica. Por ejemplo, si tienes una carpeta donde hay un spreadsheet con datos crudos, lo puedes acompañar con un README files donde se definen las variables, se expliquen los procesos de recolección, etcétera. Lo que sea necesario para que una persona pueda entender el contenido de ese archivo. Y estos son algunas de las cosas que podemos incluir en un README file. El nombre del proyecto, nuevamente información de recolección de muestras, fechas, localizaciones, etcétera. Información sobre el análisis, definiciones de términos o abreviaturas que uno utiliza en los archivos de datos. Quién financió el proyecto, licencias o restricciones aplicables a ese conjunto de datos, enlaces a publicaciones, por ejemplo, un artículo que se haya publicado basado en esos datos y también la afiliación de las personas investigadoras e información de contacto de esas personas. Y aquí, nuevamente, estos slides se los voy a compartir y aquí les incluí algunos enlaces que les pueden servir de guía respecto a este tema para las personas que estén en ingeniería, por ejemplo, aquí les incluí de IEEE instrucciones para crear un README file para conjuntos de datos. Y aquí tienen ese documento disponible. Okay, está cargando un poquito lento este. Okay. Y aquí tienen todas las instrucciones aplicables a ese README file. Okay. Este punto es bien importante. For multimedia data sets or collections, the author README file must include the following sections. Y aquí se dice description, an overall description of the objects and what the audience can expect to gain by downloading them. Y vemos otra información como tamaño, plataforma, ambiente digital, etcétera. Todo lo que sea necesario para entender y para utilizar esos datos.
¿Ok? Y este punto lo traigo aquí porque lo vamos a atar más adelante con lo que son los formatos digitales. Dice, also please make sure that the README file is in PDF or text format so that it is available to the widest possible audience of readers. ¿Ok? Así que para anticipar un poquito, ese punto de los formatos digitales es importante. Siempre para la preservación se favorecen formatos digitales que sean abiertos y ampliamente utilizado. ¿Ok? Eso ayuda en términos de acceso. ¿Ok? Vamos a ir a un par de estos enlaces. Este que clique ahora, que es el de Cornell University, es súper útil. Si ustedes quieren tener una idea rapidita de cómo crear un README file, ¿ok? Aquí hay algunas mejores prácticas. Por ejemplo, create README files for logical clusters of data. Okay? In many cases, it will be appropriate to create one document for a dataset that has multiple related similarly formatted files. Okay? Y acá dice, sometimes it may make sense to create a README for a single data file. Así que nuevamente pueden haber distintos niveles. Puede ser necesario hacer un README a nivel de proyecto entero o para un archivo particular, dependiendo de cuáles sean las características del estudio de uno. Y bueno, aquí se siguen resumiendo algunas mejores prácticas que no las quiero ver todas por términos de tiempo, pero vamos a ver, crear formatos repetitivos para los README files. Eso ayuda a encontrar información específica en cada README. Y este estándar también es uno que van a ver mucho en este tema de la gestión de datos investigativos, cómo se formatean las fechas. ¿Ok? Siempre se recomienda utilizar este formato de 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. ¿Ok? Con o sin guiones. ¿Ok? Y aquí pueden ver algún contenido recomendado, por ejemplo, información general, el título del conjunto de datos, la información del PI, la fecha de recolección, información geográfica relacionada a la recolección, ¿ok? Más o menos qué archivos están contenidos en el conjunto de datos, licencias o restricciones aplicables a los datos, etcétera. ¿Ok? Y este recurso es bien bueno porque tiene aquí una plantilla que ustedes pueden bajar para la creación de un README file, pero ya esto de los README files, esto es más individual que lo que podría ser, por ejemplo, un plan de gestión de datos. ¿Ok? El README file es bien importante que usted le dé un formato que sea útil para usted y para las personas que trabajan en el equipo suyo, para que puedan entender bien los conjuntos de datos. Por ejemplo, vamos a decir que llega un investigador nuevo al equipo. Un README file a nivel de proyecto puede ser una manera bien buena para que esa persona se familiarice bien rápidamente con el contenido de ese conjunto de datos y con elementos de el proyecto. Así que puede variar en términos de quién está llevando a cabo el proyecto, la estructura de ese README file, pero sí también es bien importante pensar en que sea entendible para otras personas que quieran revisar ese dataset eventualmente. ¿Ok? Tienen esta plantilla aquí disponible y entonces voy a ir bien rápido aquí a este último enlace que nos dan también información general de qué es un README y aquí tiene un ejemplo de un README file y vemos que hay mucha de la misma información. El título del conjunto de datos, los investigadores, el File Naming Convention, esos son reglas de nombrado de archivo que los vamos a ver ya mismito. Vamos a ver qué más. Okay, estos son ejemplos de nombres de archivo. Toda la información que sea necesaria para entender eh, el conjunto de datos específicamente. Y estamos con ese tema de los README files. Vamos a hablar un poquito ahora sobre organización y lo que mencioné ahora mismo, las reglas de nombrado. Y esto es un tema que puede parecer relativamente sencillo, pero que si no seguimos mejores prácticas, podemos de momento encontrarnos con instancias de mucha desorganización y confusión con nuestros archivos. ¿Ok? Así que vamos
directamente ese tema. Y lo primero que quería mencionar aquí es la importancia de establecer una jerarquía de carpeta funcional. ¿Ok? Y esto siempre nos va a ayudar a encontrar archivos específicos de una manera más eficiente. Es importante usar una jerarquía que haga sentido para las características de tu proyecto específico, y también bien recomendable crear nombres de carpetas que sean descriptivos de su contenido, ¿ok? Y crear una estructura que sea lo más fácil de seguir posible, ¿ok? También es bien recomendable evitar categorías que se solapen en términos de los títulos de las carpetas. Es bien importante definir claramente qué se va a incluir en cada carpeta para que no hayan luego archivos colocados en un sitio equivocado. ¿Ok? Y nuevamente, una buena manera de documentar esta jerarquía es incluirla en un README file, que un README file tenga más o menos un bosquejo de cuál es la estructura de organización del proyecto, ¿ok? Y por último, las jerarquías de carpetas solo sirven si se siguen. Así que si uno está, especialmente si uno está en un proyecto colaborativo, es bien importante exhortar a todos los miembros de ese grupo a seguir las reglas que se establezcan en cuanto a la jerarquía en cuanto a cómo se van a organizar los archivos. ¿Ok? Y estas son algunas diapositivas que ilustran algunos de los conceptos clave sobre la estructura de las carpetas. Primero, es importante llegar a un nivel de subdivisión que funcione sin que sea demasiado difícil de seguir. ¿Ok? Así que aquí tenemos tres niveles. Tenemos la carpeta principal del proyecto, las categorías principales y luego una subcategoría. ¿Ok? Y siempre que esas carpetas estén bien definidas, que tengan nombres descriptivos, pues si cumplen con esos propósitos, pues ya estamos bien y creamos una estructura que es bastante fácil de seguir. Un caso contrario podría ser que esta imagen, pues más o menos muestra lo que podría ser una estructura de carpeta súper difícil de seguir, que de momento se nos hace bien complicado, se nos puede hacer bien complicado saber dónde encontrar un archivo o saber dónde se supone que coloquemos un archivo, en qué carpeta debe ir. Y bueno, por lo menos en cuanto a lo de encontrar archivos, se facilita hoy en día porque podemos hacer searches, por ejemplo, si podemos hacer búsquedas, por ejemplo, si tenemos esta estructura de carpeta en un Google Drive, pero siempre entre más fácil de seguir sea esa jerarquía de carpetas, más fácil va a ser la gestión de esos archivos. Y también es importante encontrar ese balance entre lo que sería la funcionalidad y la sencillez. ¿Ok? Mantener esa estructura de carpeta lo más sencilla posible. Y pensar en esto, ya llevar a cabo un proceso de investigación, un estudio, es difícil. Así que no queremos hacerlo aún más difícil no teniendo claridad sobre la organización de nuestros archivos. ¿Ok? Vamos a hablar entonces un poquito acerca de los nombres de los archivos. Esto es súper útil, establecer lo que serían reglas de nombrado para los archivos. En inglés le llaman naming conventions. ¿Ok? Un naming convention básicamente lo que establece es cómo se van a nombrar los archivos, y el objetivo es crear consistencia. Y aquí en este slide aparece un ejemplo de cómo podría ser cómo podrían ser unas reglas de nombrado. ¿Ok? Aquí se establece que los archivos en este proyecto van a tener 4 elementos. El primero va a ser como un identificador, dice aquí el apellido y luego la inicial, luego el tipo de contenido, que debe ser descriptivo. Aquí vendría la localización y aquí vendría la fecha en el formato que vimos previamente. Y aquí vemos un archivo de ejemplo. Gracias sería el apellido, la inicial sería W
Esto aquí dice samples, que sería muestras, y es bien importante establecer eso también, de que no vamos a poner la palabra muestras, no vamos a poner sample en singular. La palabra para designar este tipo de contenido va a ser samples, así. Así que eso es bien importante también definirlo para buscar consistencia. Esta sería la localización, que en este caso esto puede ser Guánica, y aquí la fecha, que esto sería el 26 de enero del 2021, ¿verdad? 2021, 01, 26. Y ahí seguimos ese formato de 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día, que es un estándar internacional de nombrado, perdón, de fecha. ¿Ok? Estas son algunas otras mejores prácticas para creación de nombres de archivo. Eh, Nos dice que los nombres de archivos deben ser descriptivos, ¿ok? Y que deben dar una idea de qué es lo que contiene ese archivo sin que la persona siempre tenga que entrar al archivo para examinarlo. Y también es bien importante que sean concisos para que uno lo pueda leer rápido. Así que hay que lograr ese balance entre que sean descriptivos, pero también que no sean demasiado largos. Se recomienda muchísimo también evitar los caracteres especiales. Yo he visto distintas razones que se dan para eso. Alguna gente, pues la razón principal que da es que algunos de estos caracteres puede que no se encuentren en algunos teclados. Yo pienso que también pueden confundir, pueden causar distracción, o también ocupan un espacio que se podría utilizar para un carácter que tenga más significado, ¿verdad? También se recomienda mucho evitar los espacios en los nombres de archivo. Muchas veces, por lo menos a mí me pasa a veces que cuando estoy escribiendo pongo 2 espacios donde debería haber uno, y pues eso puede crear alguna confusión con los nombres de archivo. Y también se recomienda evitar los nombres genéricos. Por ejemplo, datasheet 2. Ok, pero ¿qué incluye esa plantilla de CSV o de Excel que tengas ahí? Es importante hacerlos lo más descriptivos posible. También lo que llaman en inglés version control es bien importante, que se designe qué versión del archivo es la que uno está viendo. ¿Ok? Si uno está trabajando con varias versiones de un documento, puede ayudar muchísimo a añadir un identificador de versión, que es este pedacito que ven aquí al final del nombre de archivo, que dice V02. Ya yo sé que esta es la segunda versión de las preguntas del cuestionario. Y aquí, ya cuando yo estoy seguro que termine, puedo designar esa como final. Esto es bien importante. A mí me ha pasado que hemos estado trabajando quizás en una propuesta y de momento uno está trabajando en el documento y leyendo y haciendo correcciones y sugerencias, y cae en cuenta que otros miembros del equipo están trabajando con otra versión. O sea, y eso puede pasar, y a veces frustra un poquito y lleva a pérdidas de tiempo. Así que esto del version control es súper importante. ¿Ok? Y aquí podemos ver algunas prácticas, algunas mejores prácticas adicionales. Esto que llaman el camel case facilita la lectura y también evita que se coloquen espacios. Aquí, como ven, puse lab notes, y utilizando la mayúscula en la L y en la N, eso me permite eh, leerlo más fácilmente y saber dónde termina una palabra y empieza la próxima. Y lo mismo podemos hacer para los nombres, y aquí vemos la fecha, y vemos aquí que esto es un archivo TXT, que de nuevo es un archivo, un formato de archivo abierto y fácilmente accesible. Usar ceros antes del 1. Esto es, por ejemplo, si yo sé que yo voy a crear entre 15 y 20 versiones de un documento, pues al primero no le voy a poner 1, y al segundo 2, le voy a poner 0, 1 y 0, 2. Eso tiene que ver con el despliegue, porque si yo le pongo 1 y hago 20 versiones de ese documento, pues se va a desplegar primero el número 1, después el 11, después el 12, después el 13, y después del 19 es que se va a desplegar el 2 y luego el 20, de esa manera. Así que pues sabemos más o menos
sabemos cómo la computadora va a desplegar esos archivos y incluir estos ceros, pues nos ayuda a que los documentos se desplieguen de la manera que queremos. Y aquí tenemos el estándar de la fecha, que ya lo discutimos. ¿Ok? Así que esto es un ejercicio participativo. Pueden abrir el micrófono. Díganme, ¿qué pasa con este nombre de archivo? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Qué deficiencias tiene? El espacio, caracteres especiales, la fecha no es la mejor. Exactamente, tremendo. ¿Alguien más? ¿Sí? Genérico el nombre. Perfecto, gracias. Se podría hacer más corto. Uno simplemente podría decir field data y utilizar el camel case. ¿Ok? Los espacios, alguien lo mencionó también. ¿Qué es el número 3? ¿Ok? Eso eh, no está muy bien definido. Yo no sé si es la tercera recolección, no sé si es la localización número 3. ¿Ok? Así que hay varias cosas que yo lo veo y digo, bueno, este nombre de archivo no es tan claro. También cambiar el formato de la fecha y también incluir el formato del archivo. ¿Ok? Eso puede ser útil también. Y aquí hay unos ejemplos de cómo podríamos mejorar ese nombre de archivo. Aquí tenemos Field Data. Este es la tercera recolección en Laja. Y aquí tenemos la fecha de esa recolección. Y aquí podemos decir que esto es Las Marías y es la recolección número 11. ¿Ok? Así que esto, pues, si ya hemos establecido esas reglas de nombrado, esto lo podemos leer bien rápido y tenemos una idea bien clara del contenido de ese archivo. ¿Ok? Y también siempre pensar en el despliegue. ¿Ok? Aquí tenemos un nombre bien largo para un archivo, informe de labor realizada en el laboratorio. ¿Ok? Los apellidos, las iniciales y la fecha aquí en un formato que no es el mejor, pero una deficiencia adicional es que miren cómo se despliega esto. ¿Ok? Esto lo saqué eh, de Outlook, ¿ok? De OneDrive. ¿Ok? Aquí se cortan los nombres y entonces se hace mucho más difícil y frustrante encontrar quizás el archivo que necesitamos en ese momento. ¿Ok? Así que aquí les incluí un par de memes que más o menos ilustran este problema. Esto quizás resuena con algunas de las personas presentes. El proceso de tu tesis final, sí. Aquí tenemos tesis final, por fin, eso espero. Tesis última hora, ahora sí. Y bueno, al final se nos pueden formar este tipo de revolú si no seguimos un buen proceso de organización y bueno, de control de versiones. ¿Ok? Vamos a ver el otro meme y esto también más o menos ilustra lo mismo, ¿verdad? De más o menos cuán frustrante se pueden volver los proyectos cuando se desorganizan y de verdad que puede pasar bien rápido, especialmente nuevamente, cuando trabajamos en colaboración, de momento uno se puede encontrar que si no todo el mundo está cooperando y siguiendo esas reglas de organización que se establecieron, se puede formar una situación bien difícil bastante rápido. ¿Ok? Pues nada, vamos a este tema de proteger contra las pérdidas de datos y estas son algunas maneras en que se pueden perder datos, que las mencionamos: fallas en el equipo, archivos digitales corruptos, desastres naturales, simplemente que se nos perdió algo, un robo, etcétera. Hay muchísimas formas, así que crear resguardo es bien importante. Sabemos que para una persona que esté haciendo su tesis o su disertación, o una persona que esté planificando publicar, perder sus datos de investigación, pues puede ser devastador. Así que siempre es esencial crear copias de resguardo y también es recomendable tener un sistema donde se calendariza la creación de resguardo. Por ejemplo, voy a bajar todos mis archivos a un disco duro externo cada 2 semanas. Y esa es una buena manera de organizar ese proceso de creación de resguardo. Y cuando en los talleres de gestión de datos, muchas veces se trae
esta regla, que es una regla general, no tiene que ser súper estricta, se puede variar un poquito de caso a caso, pero es una regla que es chévere porque es bastante fácil de recordar y también es efectiva y se basa, se resume en crear por lo menos 3 copias completas de los datos de uno, utilizando por lo menos 2 formatos diferentes de almacenamiento, que pueden ser, por ejemplo, una copia en la computadora de uno y una copia en la nube. Y se recomienda también tener por lo menos una copia en un lugar remoto, ¿ok? Que esto pudiese ser, por ejemplo, un disco duro en la casa de la persona investigadora. Puedo tener una copia en la oficina y una copia en la casa. O también una copia en la nube puede contar como una copia remota. Pero el objetivo es siempre reducir el riesgo. Por ejemplo, los desastres naturales pues, pueden ser bien localizados, ¿verdad? O una inundación. Y si uno tiene esa copia remota, puede salvar los datos. Así que esto sería un ejemplo de cómo aplicar estas reglas 3-2-1, la copia en la computadora de uno, una copia en un disco duro externo, que uno la tenga en su casa, ¿ok? Puede ser, y también una copia en un servicio de nube, ¿ok? Vamos a ver qué hora es, podemos poner este videíto bien rápido y aquí más o menos se explica eso. Welcome to the Data Management video series from the University of Wisconsin-Milwaukee Libraries. I'm Kristen Briney. I am the Data Services Librarian, which means I am your campus expert on all things data management. Today, I want to talk to you a little bit about one of my favorite recommendations for data management. That is the 3-2-1 rule. And the 3-2-1 rule is a rule of thumb to make sure you have adequate storage and backups. And this is data management at its most basic, because you want to make sure your data are protected from loss. And you do that by having enough storage and backups. So the 3-2-1 rule says you should have 3 copies of your data in 2 different locations on more than one type of storage medium. Let's break that down a little bit more. So 3 copies of your data. There is a saying in librarianship called lots of copies keep stuff safe. And the idea is that the more copies of your data you have, the more likely you'll end up with your data if something happens at the end of the day. So you want lots of copies of your data, but you want a manageable number of copies of your data. So 3 is actually a really nice compromise between having enough copies and having too many copies. So 3 copies of your data is what you're shooting for. The second part of the 3-2-1 rule says that you should have your data in 2 different locations. And this is actually one of the most important parts of the 3-2-1 rule, because a lot of disasters with your data happen locally. For example, a natural disaster comes through and something happens to your data. Or there's a fire in your building, or your laptop is stolen. All those things happen locally. And if you don't have an offsite copy of your data, you might lose all of your data. There's a really good story, or a bad story, about a graduate student who did have a nice backup copy of his data, but he stored it on an external hard drive that was sitting right next to his laptop. And when his laptop was stolen, his hard drive was stolen. And he lost 4 years of data, and just gigabytes and gigabytes of data. And this was a student who was going for his PhD, but didn't actually get his PhD because he lost his data. It wasn't worth retaking any of that data. He left with a master's. So it's really important, if you remember nothing else from this video, have an offsite copy of your data, just in case. The last part of the 3-2-1 rule is storing your data on multiple types of storage, more than one type of media. And this is really important because you want to spread your risk around. So every type of storage comes with its own risk. For example, hard drives have an average lifespan of 6 years. Now, cloud storage usually lasts longer than that, but when you put your data in the cloud, you're making your data dependent on a company's business model. So if that business folds, or if they change their services, your data could be at risk. So if you have your data only in the cloud, make sure you have a copy of your data on some other type of storage. It's really important. So that's the 3-2-1 rule. 3 copies of your data in 2 different locations on more than one type of storage. And this is a really basic thing you can do to improve your data management, because you're going to make your data safer from loss. And that is really data management at its most basic, taking care of your data.
So if you're trying to figure out how to follow the 3-2-1 rule, just try to take advantage of whatever storage options you have available to you. It doesn't have to be difficult. You don't have to go out and buy a bunch of new storage devices. Just try to make the most of what you have. If you end up with your laptop, your data stored on a local department server, and you put a third copy of your data in the cloud, all of a sudden you satisfy the 3-2-1 rule. So I hope you use this to make your data a little bit safer, to manage your data a little bit better. It's really a great starting point if you've never done data management before. So it's the 3-2-1 rule, 3 copies of your data in 2 different locations on more than one type of storage. Perfecto. Pues nada, como menciona el video, eso puede ser un concepto bueno para empezar e ir poco a poco aplicando algunas de estas mejores prácticas de gestión de datos. Voy a copiar aquí rapidito nuevamente el enlace a los ejercicios participativos, porque vamos a pasar con otro ejercicio. Y la pregunta que quería plantear ahora, ¿saben cómo identificar un repositorio de datos en su campo para localizar o publicar datos? Pues la mayoría de las personas conocen cómo encontrar un repositorio de datos. Eso está tremendo. Pues nada, si esas personas pueden abrir su micrófono y decir de qué disciplinas son y qué repositorio utilizan, eso sería tremendo. Acá, por ejemplo, mi nombre es Javier Figueroa, de Ingeniería en Computadora. Hola. Hay muchos repositorios de imágenes para aplicaciones de Machine Learning. Por ejemplo, Kaggle es una compañía que tiene muchos datasets para entrenamiento de este tipo de modelos y cosas de esas, que son los más contactos con los que yo tengo en mi campo. Perfecto, te lo agradezco un montón y si lo puedes poner en el chat, aún mejor. Y alguien más que quiera abrir su micrófono y mencionar repositorios que han utilizado, repositorios que conocen en su disciplina. En mi caso, pues nosotros usamos mucho la página de USGS porque pues, estoy estudiando geología, pues, la mayoría de la data la tienen ahí, como también puede ser los de las imágenes satelitales. Tremendo, muchísimas gracias. De nuevo, los que quieran poner en el chat repositorios que conozcan, eso es súper útil. Nuevamente, nuestras personas, colegas en nuestras disciplinas, podemos aprender un montón hablando con esas personas y viendo a ver qué revistas leen, dónde consiguen datos, etcétera. Yo lo que quería hacer hoy, y brinqué esto bien rapidito, estamos ya en la última parte, que es preservación y compartir datos, es brindarle algunas fuentes que pueden utilizar, algunos directorios donde pueden ver repositorios de diferentes disciplinas. ¿Okay? Como dice aquí el slide, luego de la conclusión de un proyecto, los datos pueden ser sometidos a un repositorio para su preservación y acceso por otras personas investigadoras, y los repositorios pueden ser de diversos tipos, ¿verdad? Pueden ser institucionales, de disciplinas específicas o también generales. Y uno de los recursos que pueden utilizar para ver diferentes repositorios en distintas disciplinas es el Open Access Directory, y aquí les incluí un enlace. ¿Okay? Y esto básicamente les da una lista de repositorios de datos para distintas disciplinas. ¿Okay? Aquí al lado derecho tienen las diferentes disciplinas que se presentan, e incluso hay unos cuantos repositorios multidisciplinarios que los pueden encontrar en esta sección. ¿Okay? Y entonces ese enlace, hubo otro enlace también que se me olvidó incluir en las diapositivas. Lo voy a buscar ahora aquí. Esta es otra fuente que pueden utilizar para encontrar diferentes repositorios de datos. ¿Okay? Este se llama read3data.org y aquí yo puedo ir a Browse y puedo darle Browse by Subject. Y entonces sale esta visualización, que por lo menos a mí no me encanta tanto. Puedo cambiarlo aquí a texto y aquí también puedo ir viendo las diferentes disciplinas
y entonces buscar debajo de ella y encontrar repositorios que sean aptos para la disciplina mía, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ir aquí a Cell Biology y aquí nos salen una serie de repositorios de datos y aquí a la izquierda tengo algunos filtros que puedo aplicar temáticos y también hay filtros de país, por ejemplo. ¿Okay? Vamos a decir que quiero buscar específicamente algo en Estados Unidos y aquí ya filtré esa lista. Así que esos son un par de recursos que podemos utilizar para encontrar repositorios aptos para nuestro estudio, ya sea para encontrar datos o para someter nuestros datos. Okay. Y estos son algunos de los beneficios que ofrecen los repositorios. Proveen identificadores únicos para los conjuntos de datos y nuevamente esos son productos citables. Hacen que los conjuntos de datos sean más accesibles para las personas y se puedan descubrir. De nuevo, comunican quién recopiló esos datos y cómo se deben citar esos conjuntos de datos. También sirven para diseminar información sobre las licencias aplicables a esos conjuntos de datos y también esos repositorios entonces se encargarían de preservar esos datos y, por ejemplo, migrarlos de un formato de almacenamiento a otro cuando sea necesario. Y este tema es súper importante, nuevamente, porque las agencias financiadoras establecen requisitos sobre la preservación de los datos y sobre la diseminación de los mismos. Y también las revistas tienen requisitos relacionados a los datos y puede que como condición para publicar un artículo, una revista exija que uno provea los datos, ya sea que los deposite con la revista o que los deposite a algún repositorio de la disciplina. ¿Okay? Así que es bien importante y puede ser súper beneficioso preparar los datos desde un principio, desde que uno comienza a trabajar, para eventualmente que esos datos estén bien organizados, bien documentados y que uno los pueda compartir. Ya básicamente llegamos al final. Yo sí, como un anticipo a un taller que vamos a presentar en el semestre próximo, les quería hablar de OSF. OSF es una plataforma que es un repositorio de datos y también sirve como espacio para trabajar durante el tiempo en que uno está pues, realizando su proyecto. Puede que quizás utilizamos, ¿verdad? OneDrive o Google Drive, etcétera, y quizás sentimos que esos espacios no son los más óptimos para este tipo de proceso investigativo y OSF es una opción. Este es el Open Science Framework y aquí uno puede crear diferentes proyectos. Voy a ir aquí a OSF Home y aquí saldrían, ¿verdad?, los proyectos que uno va creando. Yo incluí uno aquí para mostrarlo en el ejemplo. Y voy a entrar a este proyecto. Y aquí es se presenta una interfaz que es bien, yo pienso, súper útil para organizar el proceso investigativo. Este es el título del proyecto. ¿Okay? Aquí se establece cómo ese proyecto se debe citar. Los componentes serían como las carpetas principales del proyecto. Por ejemplo, datos de respuesta, cuestionarios, el escrito, etcétera. ¿Okay? Y esto yo lo voy creando y de esa manera voy organizando mi proyecto. Le puedo asignar etiquetas también, tags. Aquí se muestra un resumen de los diferentes archivos contenidos en este proyecto. Y aquí tiene un wiki que uno lo puede usar para lo que uno quiera. En esta instancia, pues yo incluí un abstract, ¿okay?, que explica de qué se trata este proyecto. ¿Okay? Entonces, si uno entra a cualquiera de estos componentes, por ejemplo aquí, a cuestionario, uno puede ver los cuestionarios que diseñó para este experimento. A ver si abre, que está un poquito lento. ¿Okay? Y aquí están los cuestionarios organizados y uno los puede ver desde el mismo OSF. ¿Okay?
Así que es una buena plataforma para ir organizando el proceso investigativo e ir guardando todos esos archivos. Y lo chévere de esto es que al final, cuando uno ya ha concluido su proyecto de investigación, uno puede darle aquí Make Public y se crea ese conjunto de datos que está descubrible para cualquier persona e incluso se le asigna a uno un Digital Object Identifier, un DOI. ¿Okay? Así que nada, lo mostré bien rapidito. Ya el semestre que viene tendremos un taller específicamente de USF. ¿Okay? Así que para ir terminando, una mención rapidita acerca de la importancia de los formatos digitales. Nuevamente, siempre pensando en compartir los archivos, siempre es bueno favorecer formatos que sean abiertos, que sean ampliamente utilizados, como PDF, como CSV, es un ejemplo. Muchas veces se recomienda utilizar CSV en vez de Excel o utilizar TXT en vez de Word, ¿verdad? Porque son formatos abiertos. Y en conclusión, hay muchos temas que entran en consideración cuando pensamos en la gestión de datos investigativos, pero de nuevo, hay algunas acciones chiquitas que uno puede comenzar a aplicar para mejorar la organización del proceso investigativo de uno. Y de nuevo, gran parte de la gestión de datos investigativos se basa en la aplicación consistente de acciones sencillas. Así que nada, sepan que voy a compartir estos slides con ustedes como les mencioné. Hay recursos adicionales, hay enlaces a la guía que les presenté, ¿okay? Hay información sobre DMP Tool, información sobre cómo crear DMPs y eso sería todo. Nada, estoy pegando por aquí el correo electrónico del GRIC por si surgiera cualquier pregunta o les podemos asistir de cualquier manera, en confianza, nos escriben y sepan que voy a estar conectado unos minutitos más por si hay cualquier dificultad con la evaluación o con la postprueba y si hay cualquier pregunta. Pero muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y nada, que estén bien.